¿Qué tal? Nuevamente Adolfo Laborde en estas cápsulas de emprendimiento, de negocios, de la relación bilateral México-Japón. En esta ocasión nos encontramos con un emprendedor mexicano-japonés que tiene una historia muy interesante. Realmente es un ejemplo para muchos mexicanos que quieran seguir este camino. Me refiero a Tatsuki Fuji, que es el director de la empresa Bitoku. Bitoku es una empresa encargada de ofrecer los servicios de proveeduría, servicios, hay un valor agregado, servicios de otra magnitud, asesoría para empresas, para el establecimiento de empresas japonesas en México. Y muchísimas gracias, Tatsuki, en nombre de la secretaria de Economía, la maestra Cloutier, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. Te damos las gracias por compartirnos estos pequeños momentos para hablar de lo que eres, cómo te ha ido, cómo te insertaste en estas cadenas de proveeduría y que nos cuentes también qué perspectivas hay. Entonces, te agradecemos muchísimo este espacio, repito, a nombre de la Secretaría de Economía. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerle la oportunidad para poder compartir un poquito de lo que hacemos nosotros aquí en México. De verdad, les agradezco muchísimo la apertura, la oportunidad. Y pues bueno, ¿cómo empezaré? Mira, Bitoku, incluso desde el nombre, yo creo que refleja un poquito de lo que soy yo como persona. Yo me llamo Tatsuki Fuji Laborde y mi mamá es mexicana, yo nací en Japón y mi vida siempre ha sido pues esta relación México-Japón, un choque de culturas, un choque de idiomas, un choque de creencias religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando decidí, fue en el 2017, diciembre del 2017 que se fundó Bitoku, incluso en el nombre pensamos un poquito, bueno, estábamos viendo qué podía representar realmente lo que queríamos hacer aquí en México. Bitoku es un juego de palabras, incluso, entre dos apellidos que tienen pues una historia, México-Japón. Ya tendrá un poquito más de 400 años de cuando fue la primera negociación México-Japón hubo un accidente de un barco en Onjuku y viene de eso, el capitán se llamaba Rodrigo de Vivero, con B chica, por eso Vi, y fue en el momento en el que estaban en el Shogun, y con Ieyasu Tokugawa. Entonces, por eso es que es Vi de Vivero y Toku de Tokugawa. Por eso se llama Bitoku la empresa. Ajá. Y bueno, pues desde ahí incluso el logo, el todo es un ejercicio de unión de cómo le hago para que lo bueno y lo bonito que hay en Japón llegue a México y se tome provecho y viceversa, ¿verdad? Que lo bueno y lo bonito que está aquí en México se pueda aprovechar por la cultura japonesa. Y bueno, pues viene de mi historia en general de nací en Japón y estudié en Japón y luego vine en México y también estudié aquí en México, hablo los dos idiomas y más que el idioma, creo que yo tenía la intención de poder hacerle entender a las dos culturas el cómo trabajar juntos de la mano y llegar a algo que yo creo que puede ser muy fructífero. Y bueno, adelantamos un poquito, 2021 ya. Pues sí, la verdad es que poco a poco hemos logrado hacer esa integración de México-Japón. Muy particularmente nosotros nos dedicamos son servicios especializados industriales, muy enfocados a la parte automotriz. Incluso nos vamos un poquito más allá. Nosotros hacemos trabajos mucho de precisión en ensambles. Aquí estamos situados en Aguascalientes porque pues es un punto estratégico para trabajar con muchas empresas que están aquí en el Bajío, ¿no? Poco a poco han ido incluso creciendo empresas en la península, donde está el Puerto Altura en Yucatán, en el norte hay otras empresas, pero bueno, Nissan aquí en Aguascalientes lleva 20 y tantos años, y pues todos los satélites que están aquí pues llevan también muchísimo tiempo, y hay un desarrollo de ingeniería, un desarrollo de trabajo, que como ustedes sabrán también, el japonés se esfuerza muchísimo en desarrollar a su potencial humano y tal vez más que incluso que en la universidad, pues vas aprendiendo a trabajar, a seguir ciertas líneas, a seguir ciertas responsabilidades y poco a poco la empresa te va formando para que seas
pues alguien que les pueda ayudar, ¿no? Y pues aquí en Aguascalientes, en el Bajío en general, se nota mucho esa huella de, por ejemplo, no tienes tantos problemas de puntualidad con la gente, no tienes muchas barreras que cuando es la primera vez que trabajas México-Japón, se encuentran, ¿no? Desafortunadamente en México tenemos muchos problemas para pues llegar a tiempo y luego decimos que si el tráfico o que si, ay, es que fíjate que me pasó no sé qué y ya no pude llegar, etcétera. Y pues la verdad es que el japonés en un tema de negocios, en una junta, en una cotización, en una fecha de entrega, son cosas que pues son impensables. Y en México también, ¿no? Pero como que es un poquito todavía más flexible. Sí. Y se nota muchísimo, la verdad, se nota muchísimo cómo el japonés ha ido entregando y viceversa. El japonés que viene a México, que viene como expatriado y trabaja un par de años aquí, regresa a Japón con una idea pues muy diferente. ¿Por qué? Porque bien decimos que el ingenio latino en general, el ingenio mexicano, es impresionante. Para el mexicano no se le cierran las puertas porque no prendió un foco, porque buscas la manera de solucionar las cosas, cuando el japonés, ahora vámonos del otro lado, si no se hacen las cosas de la manera que se han hecho desde hace 200 años, no se hacen, ¿no? Entonces, regresan a Japón con una idea un poquito diferente y pues nosotros nos hemos, pues yo en particular y mi equipo, nos hemos especializado mucho en ver de qué manera sacarle jugo a las dos partes, ¿verdad? En la parte de ingeniería, bueno, es impresionante de verdad cómo muchos trabajos que se hacían solamente en Japón, solamente especializado en Japón y se instalaban aquí en México, ahora ha sido al revés. Equipos de proveeduría nuestra ya tienen una base mucho más fuerte, mucho más sólida, para que incluso ahora ya cosas que hacemos aquí en México ya se estén replicando en Japón, que pues a mí eso me parece impresionante que el japonés diga, bueno, si lo están haciendo en México y funcionó y ellos se arriesgaron, pues ahora vamos a hacerlo aquí en México. Nosotros fuimos incluso de las primeras empresas que dimos el paso para meter robots en espacios mucho más confinados, cuando todavía estamos un poquito en el tema de los robots colaborativos, etcétera, en el que dijimos, no, pues sí se puede y vimos la manera y siguiendo lineamientos japoneses de seguridad, siguiendo lineamientos mexicanos de seguridad y buscando esa manera de que las dos partes estuvieran pues contentas, ¿no? Pero sí, tal vez me estoy yendo un poquito más allá, pero sí, la verdad es que nosotros, ese ha sido nuestro principal enfoque, ¿no? El cómo le hacemos para que México y Japón colaboren y pues podamos sacar algo mucho más fructífero de la relación entre los dos. Y pues un poquito de nuestro lado, el enseñarle al japonés a cómo tratar con un mexicano y viceversa, ¿verdad? Cómo el mexicano tiene que dirigirse con un japonés desde cosas muy básicas como el cómo entregas una tarjeta de presentación, cómo me despido cuando me voy de las instalaciones de un cliente, el japonés también, cómo hablar con un mexicano para que no lo tome tan a pecho a veces o no sea tan fría o tan estructurada una junta. Pues sí, buscar un poquito que los dos tengan esa flexibilidad para llegar a un punto en común. Estas competencias multiculturales de las que hablas tiene que ver mucho con los estilos, ¿no? Del desarrollo de los negocios. Sí, claro. Y el punto en común que tú también te refieres es cómo encontrar pues un punto intermedio. Y ese punto intermedio es precisamente hacerle ver al otro que la complementación de las dos culturas, de las dos formas de hacer las cosas, puede crear algo. Y ese algo, precisamente tú lo estás comentando, eso es el valor agregado que ustedes ofrecen en estas competencias multiculturales. Y por supuesto, enseñar que la adaptabilidad mexicana, la innovación mexicana, porque a veces es pragmatismo puro, ¿no? ¿Cómo inventamos? Claro. O cómo del paso? Esa innovación acompañada de procesos puede dar algo como resultado muy interesante y eso es lo que yo creo que son los grandes retos. ¿Dónde ves los retos de las empresas mexicanas en el contexto de la proveeduría a empresas japonesas? ¿Tú qué podrías decirnos para que una empresa mexicana pueda realmente conectarse a esas cadenas globales de proveeduría o de valor? Pues yo creo que principalmente el reto más importante yo creo que serían dos. Uno sería la disciplina y el otro el compromiso. Como mexicanos, yo, bueno, también me considero mexicano en gran parte,
es muy fácil el pensar que el otro va a hacer algo por ti y vas como dejando ahí una huella que tal vez pues no seguiste, ¿no? Esa disciplina para poder entrar con un japonés, al final se va a dar en una confianza, te va a resultar una confianza que una vez que se gana, una vez que el japonés confía en tu trabajo, una vez que el japonés, que puede ser incluso por temas culturales o de comunicación, que no se logre, pero sí yo creo que bien dicen, ¿no? Que las acciones pues valen muchísimo más. Es súper importante que demuestres esa disciplina y ese compromiso, ese seguimiento, por ejemplo, ¿no? Te hablo hoy y pues ni siquiera sabes cómo me llamo, no sabes qué empresa soy. Nosotros somos una empresa muy pequeña y pues también ha sido un reto para nosotros, ¿no? El hablar a los grandes proveedores ya armadoras, por ejemplo, hablemos Nissan, puede ser Mazda, puede ser Honda, son armadoras ya grandes que es muy complicado, pues no saben quién eres, no saben qué compañía, no saben el nombre, nunca te han escuchado, nunca nada. ¿Cómo te voy a tomar una llamada, no? O sea, no tengo tiempo para ti, mi línea está detenida y no me interesa ahorita tu speech. Pero sí ese seguimiento, esa disciplina, ese pues ir picando piedra poco a poquito, ahora se ha convertido en todo lo contrario, en el que, digo, no somos una empresa enorme, pero mínimo en la industria automotriz es un círculo muy, muy cerrado, incluso con los japoneses, en el que es muy fácil hacerte una fama muy mala o una fama muy buena. Entonces sí, vuelvo al compromiso y la disciplina en el que prestarle atención a los detalles, al final de cuentas, va a ser que en vez del reto que tuviste para entrar, se vuelva en una oportunidad, porque nosotros hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de que nos hablan empresas que no sabemos quiénes son, que no, al contrario, porque resulta que el director de la otra empresa le dijo que nuestro trabajo quedó muy bien y que nos recomendaba, ¿no? Entonces, sí, es un reto al principio, pero sí yo, bueno, toda la gente que tenga el interés de trabajar en la industria o hacer algún tipo de negocio con el japonés, sí es importante la cultura y conocer el cómo hacer, cómo comportarte en una junta, el cómo hablar, etcétera, tal vez hablar un poquito del idioma o lo que sea, pero yo creo que es más importante el demostrar esa disciplina como mexicanos y ese compromiso con lo que estás haciendo y esa pasión de no quitar el dedo del renglón hasta que te salgan las cosas, esa perseverancia tal vez se puede decir, pues sí, demostrarles que tú también puedes y que es joven, viejo, alto, chaparro, mexicano, japonés o lo que sea, tienes tú como ser humano un compromiso a trabajar y la verdad es que terminas pues sí derribando un poquito esa barrera de tú eres japonés y yo soy mexicano o viceversa. Y se vuelve al contrario, como te decía, en vez de un reto, se vuelve una cualidad o una oportunidad a poder seguir abriendo, ¿no? Y yo creo que es un buen momento, esta entrevista llega en un buen momento porque hay que comunicar a otros empresarios mexicanos, emprendedores mexicanos, que la coyuntura está abierta, hay un proceso de renegociación que se va a dar en los foros multilaterales y nosotros como México tenemos una red de acuerdos comerciales. Con Japón tenemos los acuerdos económicos donde hay libre arancel en algunos productos, tenemos el TPP y esos dos elementos nos dan la oportunidad de profundizar el comercio. Pero no solamente eso, tenemos al lado el TEMEC y hay que decirlo, el TEMEC Claro. tiene disposiciones y ahí yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en el tema de las reglas de origen que muchas empresas tienen que cumplir con el certificado de integración nacional. Sí. Y ahí es donde las empresas mexicanas Sí. tienen posibilidad de complementarse con las empresas que van a ir a México a establecerse en el Bajío, Claro. en Aguascalientes. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, si algún mexicano te dijera, oye, yo quiero venderlos a los japoneses, ¿qué otro elemento técnico tendría que cumplir para poder yo integrarme a estas cadenas de proveeduría? ¿Qué le podrías contestar a un mexicano? Hay ciertos requerimientos que sí son súper básicos tener para poder ser proveedor, ya sea de servicios especializados o de partes o de personal, etcétera. Ahorita, bueno, recientemente han ido saliendo cosas nuevas como el tema del REPSE, han salido varias, pues sí, documentaciones o procesos que tienes que seguir,
pero yo sí me acercaría, por ejemplo, te comento, aquí en Aguascalientes, hay también, como estaba, no me acuerdo qué año fue, pero empezaron con el tema del hecho en México. Sí. Ahora también hay un hecho en Aguascalientes y hay una cadena pues sí, de empresas que te pueden ayudar a incluso como una incubadoras de negocios que te van, sí, apoyando un poquito en el cómo hacerle, qué documentaciones hacerle, cómo manejar tus impuestos, cómo tener todo en regla, cómo tienes que tener a tus empleados, requisitos que son básicos para que tú te puedas dar de alta como proveedor. Por ejemplo, he tenido, la verdad, acercamiento con algunas empresas que me dicen, es que yo me tardé año y medio en poder ser proveedor directo de tal o cual empresa. Y la verdad es que para nosotros fue muy fácil porque teníamos esa asesoría de decir, bueno, primero que nada, es mucho más fácil estar en una empresa si eres una persona moral a ser una persona física. Después de esto, tienes que tener en tu acta constitutiva ciertas cosas para los servicios especializados que vas a dar. Entonces, sí es estudiar un poquito el qué quieres hacer, primero que nada, o sea, tener muy claro a lo que quieres llegar, o sea, porque la verdad es que la industria es tan amplia, tan vasta, que dices, no, pues quiero entrar, pues sí, pero ¿de qué? O sea, vas a fabricar algo, nada más vas a ser un distribuidor, vas a hacer un servicio especializado, quieres estar directamente con las empresas grandes, no te interesa, porque también hay un modelo de negocios en el que tú no eres la persona directa con la empresa, sino formas parte de un grupo al que le puedes ir prestando servicios poco a poco y te haces una cartera mucho más amplia, no te casas con alguna marca. Entonces sí es importante el decidir, a ver, ¿qué quiero hacer antes de, yo creo, dar el primer paso? Informarte muy bien de lo que tienes que hacer, ya sea en el SAT, con conocidos. Yo me pongo a sus órdenes también por cualquier cosa en las que les pueda apoyar, pero sí tener muy claro qué quiero hacer para de ahí saber qué es lo que tengo que ir juntando para que no te tardes y aprovechar también el sistema mexicano en el que, por ejemplo, yo les doy un consejo a todos, el primer año de estar trabajando es muy importante para la proyección que vas a tener los años siguientes en tus impuestos, en tu flujo, y va a impactar en el crecimiento que tengas como empresa, si es muy exponencial o lo vas a hacer un poco más paulatino, etcétera, ¿no? Pero sí, para darte de alta, yo creo que eso es lo primordial. ¿Qué vas a hacer? Porque para tener la junta te van a decir, bueno, ¿y qué me vendes? En mi caso, por ejemplo, en este caso, ha sido complicado porque si a mí me preguntas, ¿qué vendes? Todo. La verdad es que nosotros hacemos desde un pokayoke, que es una, en japonés sí, yo creo que sí saben, pero es una manera de saber que no estás cometiendo un error de ensamble o de una pieza, hasta celdas robóticas, hasta sistemas de visión, a líneas de modificación completa para modelos nuevos, mejoras de procesos, ergonomía, seguridad. Entonces, como decía hace un poquito, es tan vasto que yo me encontré con el problema de cuando fui al SAT y me dijeron, a ver, ¿y qué vas a poner como tus actividades? Y no, pues todo esto, y les llevé una hoja es que todo esto puedo hacer. No, pues a ver, y muy chistoso, yo creo que el sistema también no está preparado porque yo no, cuando me decían, bueno, ¿cómo te vamos a dar de lo que nosotros hacemos como tal? O sea, no hay, tal vez lo más cercano sea integraciones, pero como que no hay algo que sea tan amplio como para, bueno, entonces va a ser de aquí para acá. Entonces sí, pues tener muy claro porque te lo van a preguntar, ¿qué me vendes? ¿Qué vas a hacer? Y de ahí pues tienes que poder explicarles paso a paso a la persona que no es ingeniero o que no está especializado en lo tuyo, decirle voy a vender esto y que te vayan dando de alta poco a poquito para después no tener un problema ni legal, ni fiscal, ni de ninguna índole, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, desde la perspectiva de una pyme, de una empresa mediana, sí, pequeña, ¿cómo ves la dinámica de los negocios al día? ¿Ves más inversión japonesa? ¿Ves más pedidos? ¿Ves que se está moviendo la industria? ¿Cómo ves? Pues fíjate que ahorita, por ejemplo, con el año pasado que fue, yo creo que terrible para todos,
Teníamos bastante miedo, ¿eh? O sea, sí, cuando pararon industria fue como que súper pesado porque nosotros estamos acostumbrados a un ritmo muy, muy fuerte y de repente con la pandemia pues se cayeron las ventas de automóviles y fue de, oye, ¿y qué va a hacer con el presupuesto el año que entra, no? Y fíjate que sí se notó muchísimo la inversión japonesa de decir, vamos a continuar, o sea, ¿cómo nos renovamos? Japón es un país que históricamente se ha renovado de catástrofes pues, terribles, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, la verdad es que se ha ido viendo ese movimiento de vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir moviendo. Bueno, aquí en el Bajío ya no es nada más todo japonés, ¿verdad? Hay muchísimas empresas americanas, hay bastantes empresas alemanas, está la coalición de Daimler, que están Compass, que está eh, Nissan y Mercedes, o sea, hay varias cosas ahí que sí han ido buscando. Gracias a Dios también a nosotros nos pusieron como que éramos esenciales, que la industria era una actividad esencial. Yo creo que sí, la verdad es que se Ujú. mueven muchísimos recursos y la verdad es que sí la inversión se ha ido viendo, incluso gubernamentalmente también hay muchísimos apoyos. Los bancos, el Banco de México tiene también muchísimas cosas para, como se manejan cantidades muy fuertes de inversión, pues es muy complicado que tú arranques como un simple mortal con tus ahorros y digas voy a invertir en un robot, voy a invertir en una importación de esto, Entonces sí se han puesto muchísimo, muchísimo a manos a la obra para que puedas tener esas inversiones con tasas muy pequeñitas. Entonces yo creo que es algo de los dos, que el japonés sí ha seguido invirtiendo en cómo me renuevo y México también ha ido viendo la manera de incentivar como pymes, esa activación para que la gente tenga pues un poquito más de herramientas para poder lanzarse y pues Claro. tomar el paso de la emprendeduría. Sí, son las políticas de reactivación económica que se han llevado a cabo. La Secretaría de Economía ha participado activamente en eso. Oye, pues mira, yo creo que tú eres esta segunda o tercera o cuarta generación de las misiones Hasekura, después de lo que sucedió en este naufragio, de donde viene tu nombre, se originó una misión que lleva más de 400 años de historia, de la misión Hasekura, que vinieron a Nueva España, muchos quedaron, estuvieron aquí, fueron a España, al Vaticano, regresaron. Bueno, tú eres, me parece, de esas nuevas generaciones de las misiones Hasekura que de alguna manera fortalecen los lazos entre los dos países. Tatsuki, Muchas muchísimas gracias. gracias por tu tiempo. Al contrario, doctor. Esto a nombre de la Secretaría de Economía, de la maestra Cloutier, de la doctora de la Mora, pues apreciamos de verdad tu esfuerzo y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias, al contrario, repito, muchísimas gracias por la apertura, muchísimas gracias por la oportunidad de difusión. Yo también me pongo a sus órdenes para cualquier cosa en la que podamos ayudarles aquí en Aguascalientes, en el Bajío, en México en general. Estamos a sus órdenes yo y de verdad en nombre de todo mi equipo les agradecemos. Hasta luego. Hasta luego.